Segundo paso para nuestra América. Saludos y saludos a todos y todas nuestra audiencia para Nuestra América Segundo Paso. Durante la jornada de hoy tendremos una entrevista con el especialista Omar Hassán. Omar Hassán es profesor e investigador universitario en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Es políglota, habla 4 idiomas, traductor y diplomático. Tiene una larga experiencia diplomática en el Parlamento Latinoamericano y ha tenido inclusive varias misiones diplomáticas parlamentarias en el Medio Oriente, Europa y África. Luego, como cónsul de Venezuela en Honduras y actualmente como primer secretario en la Cancillería en Venezuela. Es además encargado del tema de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, y graduado en las universidades de Western cum laude. Tiene un doctorado en Ciencias para el Desarrollo Estratégico, en Estudios Históricos, esa es la mención que el profesor está abordando de la universidad, y ha escrito varios libros sobre geopolítica y epistemología. Bienvenido, profesor Hassán. ¿Cómo está? Buenos días, estimado. Buenos días. El tema que nos trae la entrevista de hoy tiene que ver con estas relaciones, esta aproximación que tiene Venezuela con Irán. Estamos hablando de la generación de nuevas alianzas, de nuevas estructuras geopolíticas, diplomáticas, en las cuales Venezuela ha emprendido un camino justamente para la construcción del socialismo bolivariano y la construcción de nuevas formas diplomáticas que tienen más que ver con la diplomacia de los pueblos, que tiene más que ver con la doctrina bolivariana. En ese sentido, el presidente Nicolás Maduro recientemente ha hecho una gira y queremos destacar durante la jornada de hoy precisamente esa parte de la gira en la cual estuvo abocado en Irán. Entonces, le hacemos la primera pregunta, profesor Hassán. ¿Qué opina usted de la generación de estas nuevas alianzas, de la creación de estas nuevas estructuras diplomáticas con Irán? ¿Cuáles son las potencialidades, cuáles son los desafíos que usted encuentra en estas nuevas alianzas que se van construyendo? Bueno, antes de abordar potencialidades y desafíos, es importante remarcar y resaltar por qué se construyen estas alianzas en primer lugar. Y las razones obedecen a aspectos profundamente geopolíticos, pero también a posturas y decisiones que tomaron respectivamente los gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán. En el centro de todo este debate que podemos impulsar está el tema de la soberanía. La soberanía es la base conceptual que explica y justifica absolutamente toda la relación diplomática, la manera en la cual se está haciendo, lo tanto que ha durado y cómo se ha fortalecido en vez de debilitarse con el tiempo. La palabra clave es soberanía. Lamentablemente en el discurso mediático, quizás hasta también en el discurso popular, sabemos la diferencia entre el mediático y el propiamente popular, se utiliza la palabra soberanía repetidamente, pero la gran mayoría de la gente no entiende qué implica eso. La soberanía de los países depende extensamente de dos aspectos en particulares, que es su política económica y su política exterior. Siempre pensamos en el tema de soberanía relacionado con territorialidad, pero cuando ya no hay un aspecto que ponga en duda o cuestione la territorialidad de un país, la soberanía está engranada específicamente en la economía, en la política económica y en la política exterior de un país. Y ese siempre es el sujeto de dominio o de deseo de dominio por parte de potencias
que quieren proyectar su poder en el ámbito internacional de manera imperial. Entonces, sofocar la capacidad para implementar, diseñar e implementar tu propia política económica y tu propia política exterior es literalmente el ataque contra una soberanía. Y ese ataque siempre se da de una manera bastante agresiva y destructiva para el país que resiste. Y tiene consecuencias catastróficas para el país cuando resiste por parte de quien quiere exprimir esa soberanía. Alternativamente, al rendir y votar esa soberanía, entregarla a una potencia que domina, el daño es aún más todavía, porque a largo plazo perdemos la capacidad de defender nuestro propio interés. Estos conceptos de soberanía, irónicamente, la gente no los consume, no los tratan, no los lleva. Pero es lo que nos explica por qué una alianza tan fuerte existe entre dos países tan diferentes como Venezuela e Irán. Ellos son muy diferentes en casi todos los aspectos, excepto que los dos producen petróleo, los dos son considerados países del sur, y más nada. Pero hay un aspecto mucho más importante que los trae en común, que es un programa serio y una intención sólida de proteger y defender sus soberanías. Y eso, más que un eslogan, significa retener la capacidad de elaborar su propia política económica como el país y su pueblo lo considera adecuado y sostener una independencia total en su política exterior. Eso es el anhelo, eso es el objetivo y eso es la práctica de la República Bolivariana de Venezuela y de la República Islámica de Irán. Ese es el punto más importante y estratégico en común que ha traído esos dos países a esta fuerte alianza que con el tiempo va profundizándose en vez de haciéndose más superficial. Entonces, cuando hablamos de esta alianza diplomática, tenemos que entender que el objetivo de ambos es uno, que es proteger sus soberanías del mismo agresor, porque ese es el otro elemento en común. El agresor que trata de neutralizar o eliminar esa soberanía es el mismo, es la misma potencia, obviamente el gobierno federal de los Estados Unidos. Ese gobierno en particular es el que está tratando de eliminar esa soberanía. Y no es a través de ocupar sus territorios o invadirlos, aunque en el caso de Venezuela estábamos a punto de eso, sino neutralizar independencia en la decisión de las políticas económicas internas o externas, incluso, porque no hay nada que se llama política económica netamente interna de un país, y la política exterior de estos países, particularmente Irán y Venezuela. Hay muchos países que no sufren de las consecuencias de luchar por su soberanía. Eso es porque se le han neutralizado, se le han borrado. Venezuela todavía tiene su propia política exterior. Irán, bueno, el que lo dude, no está viviendo en este universo. Y ese es el punto, la gente se le olvida. Hay un precio que hay que pagar por defender la soberanía. Entonces hay gente que se molesta, no, que todo el problema que nos trae, que toda la agresión, es mejor vivir sin eso. No, a corto plazo quizás, a mediano y a largo plazo no es catastrófico. Y por eso quería utilizar un ejemplo que es muy relevante ahorita para nosotros hacernos entender por qué Venezuela e Irán, sabiendo las consecuencias de la agresión que se le va a hacer, ha tomado el camino de manera mancomunada, de manera conjunta, han tomado el camino de la resistencia. El mejor ejemplo, hoy mismo, prendan la televisión, entren en la web, vean los detalles, vean lo que está viviendo Alemania. Alemania, lo que está viviendo ahorita, es la razón por la cual Venezuela e Irán resisten. Alemania, una potencia económica, la potencia económica europea, su soberanía ha sido borrada por completo. Un embajador de un país pequeño en Europa Oriental, que se llama Ucrania, se ha tomado el derecho de humillar
a el canciller, que recuerden, ese canciller es jefe de gobierno, o sea, como presidente, pues, en Alemania. Lo humilla, constantemente lo insulta, y tiene que calársela. Tiene que entregar armas a Ucrania que no quieren, pero más que todo, el que ha tenido que pagar un precio casi catastrófico, destruyendo su propia base industrial y su propia economía para poder cumplir con las sanciones dictadas por Washington, ha sido Alemania. Alemania va en un barranco para abajo. Su economía se está destruyendo por sus propias acciones. ¿Y por qué? Porque tuvo que hacer lo que ordena Washington. Porque no tiene soberanía, porque no defiende su soberanía. La tiene, pero no la defiende. No está en situaciones de hacerlo. Las consecuencias, y estas no son mis opiniones, estas son opiniones de los propios alemanes, pueden buscarlas. Las consecuencias catastróficas para la economía alemana, en las próximas décadas, no años, décadas, se va a sentir producto de las acciones que ha hecho en los últimos meses. Acciones que no nacen en Berlín, nacen en Washington. Porque no puede defender su soberanía. Ese es el precio que pagan países como Alemania, como Francia, como toda la Unión Europea, por no tener soberanía, por no defender su propia soberanía, para ser exacto. Irán y Venezuela también están pagando un precio, pero en el sentido contrario, es por tenerla. Le caen a todo tipo de agresión destructiva y maliciosa por parte de las medidas coercitivas unilaterales. Entre otras, porque también las agresiones diplomáticas, políticas, de todo tipo, y las económicas más importantes, que es la que termina de destruir un país. Pero eso sí, a largo plazo, el daño que se le está causando a Venezuela e Irán es reparable. Porque todavía puede decidir su destino y puede implementar ajustes que vayan en contra de cualquier medida coercitiva y cualquier dictamen exterior. Por eso es que Venezuela e Irán están luchando. Y por eso es que están luchando juntos, como ya tienen el mismo agresor, con las mismas técnicas, con la misma grosera destrucción del derecho internacional, que por supuesto, no sé si nos damos cuenta que recientemente la administración estadounidense ya no habla de derecho internacional, sino de sistema de reglas, de sistema basado en reglas. Un eufemismo más de decir, bueno, ya el derecho internacional no es tan importante, sino las reglas que nosotros ponemos. Esa es la clave, esa es la clave. A largo plazo, el país que siga ese camino se va a entrar en el mismo infierno que va a entrar eventualmente los Estados Unidos. Irán, Venezuela, Rusia, China, no van a estar en esa lista, porque valoran y defienden su soberanía, pero hay un gran precio que hay que pagar, gigantesco. Pero la alternativa es peor todavía. Entonces, por eso es que esta alianza existe, y eso es lo que la justifica. Que hay gente que se pregunta que cómo se da y por qué, cómo lo puedes justificar cuando Irán y Venezuela tienen tan poco en común, más allá de ser productores de petróleo. A propósito de esta reflexión que nos haces, que tiene que ver con los Estados Unidos como el hegemón, digamos, como el actor fundamental de opresión para estos países que estamos luchando precisamente por la soberanía, hay una entrevista que dio el presidente Maduro a Khamenei, y en ella, en esa entrevista, se hace referencia a estos mecanismos de opresión que hacen los Estados Unidos, pero que además esto está, digamos, complementado, está además, digamos, integrado el sionismo. Es decir, que hay en la opresión norteamericana un elemento que también está asociado al sionismo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo analizamos eso en esta relación justamente de construcción de soberanía y de lucha en resistencia de los pueblos? Bueno, para ponerlo de manera sencilla, y nunca lo es, lo admito, pero para ponerlo de manera sencilla, el sionismo es una manera respetable y decente de tratar de adornar un acto muy sencillo: robo y atraco masivo de tierras de otro para el beneficio de quien está robando. Hay pueblos árabes que saben eso y lo conocen desde mucho antes de 1948.
Hay gobiernos que también lo saben, lo resisten, hay gobiernos que lo saben y cooperan lamentablemente con él. El gobierno de Irán no es uno de ellos, el actual, quiero decir, antes de 1979 sí lo era. Pero el gobierno actual, la revolución actual, quiero decir, no coopera con el programa de hurto y de robo de tierras. Reconoce que es un crimen, reconocen que es un acto de genocidio en cámara lenta, reconoce la barbaridad de robarle tierra a un pueblo y echarlo a la miseria. Y los Estados Unidos también se identifica con estos criminales porque, bueno, ellos fundaron su república más o menos de la misma manera, ¿no? Otro sistemático hurto de tierras y echar a su gente legítima a vertederos, reservas, etc. Entonces hay un punto común ahí, por lo cual también hay un punto común de resistencia entre el pueblo palestino, o parte del pueblo palestino, y el gobierno de la revolución islámica. El presidente, el comandante Hugo Chávez, se identificó con la causa palestina. Hace mucho tiempo fue uno de los primeros países que reconoció la Palestina, que abrió una embajada y que le ha dado el apoyo incondicional a la lucha palestina. Entonces, obviamente se abrió otro espacio común entre la revolución bolivariana y la revolución islámica. Ese espacio también permite que estos países, Venezuela, Irán, aceleren, consoliden y ayuden a fomentar el carácter ya irreversiblemente multipolar del sistema internacional. Porque cuando estos dos países luchan por una causa que no es de su territorio, que es el territorio palestino, y esa causa la hacen de ellos, es porque están fomentando la multipolaridad en el sistema internacional, lejos de la tendencia unipolar que impone cualquier tipo de barbaridad, como por ejemplo legitimar y hacer heroico el mero robo de tierras y el genocidio cometido contra los palestinos. Entonces ahí tenemos ese factor tan importante y tan fundamental que igualmente trae los iraníes, los persas y los venezolanos al mismo ámbito. Es esa lucha contra el sionismo. El sionismo obviamente está activo internacionalmente porque es un aliado minoritario de los Estados Unidos, por lo cual la OTAN, los países de la OTAN, todo eso tiene que prestarle todo tipo de apoyo. Y justo por eso es que la entidad sionista se siente en la capacidad de violentar sistemáticamente el derecho internacional, bueno, todo lo que nosotros sabemos que ellos pueden hacer y que nunca hay consecuencias para ello porque siempre tienen la protección de los Estados Unidos. Mejor evidencia de cómo violenta el sistema internacional los Estados Unidos es en su muy cara y problemática apoyo que le tiene que dar siempre a la entidad sionista. Si hay un ejemplo de un estado, de un rogue state, como le gustan a los Estados Unidos llamar a sus enemigos, en el sistema internacional es irónicamente la propia entidad sionista, porque nadie viola flagrantemente más el derecho internacional y las normas internacionales que esa entidad. Y nunca hay consecuencias reales. Los Estados Unidos habla desesperadamente de protección del periodismo, de los derechos de expresión, de la libertad de expresión, pero solamente con los países malvados que no le gustan. Al mismo tiempo tiene al pobre Julian Assange, que lo van a arrastrar como un criminal, como un delincuente, y lo van a tirar en 150 años que se pudra en una cárcel estadounidense por el crimen grosero de exponerle a todo el planeta la realidad. Y alternativamente, ¿qué le pasó a la gran mujer luchadora Shirin Abu Akleh? Asesinada, ejecutada, ya comprobado científicamente por parte de las hordas criminales sionistas. ¿Cuáles son las consecuencias para la entidad sionista? Cero. No hay consecuencias. Nada le va a pasar.
porque va a tener la protección de los Estados Unidos. Esa es la parte clara, eso es lo que motiva a países como Venezuela, Irán, que efectivamente sufren la hipocresía y la doble moral de los Estados Unidos de gritar a llantos por derechos de expresión y después comete estas barbaridades y espera que nadie lo cuestione. Haciendo de nuevo, gracias, haciendo referencia de nuevo a la entrevista, hay un espacio en el cual se reflexiona y se pregunta si Jesucristo estuviese entre nosotros, ¿cuál sería? Bueno, hablando precisamente del Jesucristo como sujeto histórico, ¿no? Si Jesucristo estuviese entre nosotros, ¿cuál sería la posición, la postura que asumiría ante las luchas de resistencia que tenemos en estos momentos? Entonces le preguntamos, profesor, a su juicio, en su opinión, desde la perspectiva del Jesús histórico, ¿cuál sería el rol de ese pensamiento tan poderoso, de esa acción tan poderosa, como lo fue justamente todo el accionar, toda la vida de Jesús? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo contextualiza en este momento? ¿Y cómo impulsa eso a las luchas de resistencia en la actualidad? Bueno, fíjese, es bastante fácil determinar el rol que ocuparía Jesús, hijo de María. Que la paz de Dios esté con él, como lo decimos en el Islam. Recuérdese que Jesucristo en el Islam es una figura fundamental y muy importante. No es algo que no pertenece al Islam, sino que es fundamental al Islam. Entonces Jesucristo en su tiempo, una de las cosas que es muy conocido por haber hecho es expulsar a todos los comerciantes de los templos de adoración de Dios, los templos hebreos, judíos, ¿verdad? Esa fue su primera función, una de las cosas que más uno reconoce. ¿Y quién eran esos comerciantes? Eso era la élite poderosa de esa sociedad. Es esa misma élite que le solicitó a los romanos que capturen y neutralicen a ese problemático persona que, bueno, quería aplicar las leyes de Moisés como debería ser. Entonces, el carácter fundamental de Jesucristo es un carácter anti-elitista. Habrá que buscar cuáles son las élites corrompidas de la actualidad y ya veremos con quién se va a desafiar. La figura de Jesucristo es extremadamente importante para los cristianos y los musulmanes. Hay una diferencia de concepción. Para los cristianos, él representa parte de Dios. Para los musulmanes representa efectivamente el profeta que va a regresar. Los musulmanes están esperando un Mesías también, y se llama Jesucristo. Es él, no es otro. Eso es bastante importante, eso es un aspecto comunal entre estas dos religiones, entre otros, porque son muchos los que hay. Entonces es una figura muy importante y muy sensible para ambas fe. Y la fe es muy importante para países de denominaciones cristianas en el sur, porque hay que resaltar ese asunto. Cuando vamos al norte, los países europeos, por ejemplo, la espiritualidad de Jesucristo es irrelevante. Pero en países como Venezuela no, es bastante esencial. Brasil, Argentina, las iglesias cristianas en África, no vamos a negar, esa figura es fundamental y tiene un rol de movilizar a la gente en dirección de una resistencia. Y eso es lo que se aspira cuando hablamos de estas figuras religiosas, para que movilicen a las poblaciones a resistir. Cuando el presidente Maduro habla de ese tema en la entrevista que usted señala,
lo que está haciendo es decirle al mundo islámico que como ustedes lo inspira su religión para tener una fuerte espiritualidad que acompañe una fuerte resistencia, nosotros también tenemos esa misma inspiración. La tenemos en la figura de Jesucristo, pero la tenemos. Y es algo que nos aspira a luchar, a continuar como Él luchó hasta el último momento que lo hizo, contra las élites. Las élites de nuestro momento son mucho más poderosas que las élites de su momento. Pero igualmente los factores de resistencia son también más poderosos que los pocos discípulos que apoyaban a Jesucristo en su instancia. Entonces, quizás las configuraciones de poderes no son lo mismo, pero la lucha es la misma. El enemigo es lo mismo, es el mismo. Y el objetivo primordial, igualmente, derrotar las élites que desean dominar, que desean continuar con la corrupción del alma, del espíritu y del cuerpo, continúa. Continuando con la reflexión, hay un elemento que en la actualidad es fundamental. Cuando nosotros hablamos de los procesos de la segunda emancipación, o cuando nosotros hablamos desde América Latina, desde Venezuela o desde el sur global, sobre los procesos de resistencia, uno de los elementos que también caracteriza estos nuevos proyectos políticos nuestroamericanos del sur global tienen que ver con los procesos de decolonización. Evidentemente eso viene de todos los procesos africanos, de todos los procesos anticolonialistas que van a caracterizar las luchas justamente de independencia, las luchas justamente contra eh, los procesos estos pues coloniales. Se habla de una decolonialidad del ser, se habla de una decolonialidad del saber, se habla de una decolonialidad que tiene que ver con el cuerpo, y justamente dentro de las personas, dentro de los actores políticos que impulsan estos procesos de colonialidad, vamos a tener a Fidel, a Chávez, Soleimani, es decir, hay actores fundamentales desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista político, que han avanzado en esta idea de la decolonialidad. ¿Cuál es el rol, cuál es la importancia que usted observa dentro de la construcción de este mundo multipolar, de estos procesos de decolonización, de estos procesos justamente que van constituyendo nuevas formas de epistemología, nuevas formas de ontología para los procesos revolucionarios? Sí, bueno, en todos esos aspectos yo personalmente lo que más le he prestado atención, y no es porque considero que es lo más importante, sino simplemente porque es a donde he tenido más interés y he desarrollado más investigación, es el tema de una nueva epistemología para los países del sur, una epistemología no colonialista, no sometida a las relaciones de poder que ya están insertadas en la epistemología tradicional. Yo creo que eso es debido a muerte, así de importante que es. Porque cuando construimos conocimiento, estamos construyendo a la vez las propias herramientas para desarticular narrativas creadas por otros para dominarnos a nosotros. Y esa es la palabra clave. Ese tipo de narrativas no se resiste con acciones, con dinero, con pancartas, con marchas, con movilizaciones. Todas son muy importantes, sin duda alguna, pero no para resistir una epistemología tradicional, un discurso político que se difunde de manera mediática en nuestra existencia y que nos engaña a aceptar una falsa conciencia o varias falsas conciencias que se nos imponen. Para eso, las bombas, las armas, las ametralladoras y las movilizaciones no son suficientes, no sirven incluso. Se necesita una teoría
política, una teoría social, una teoría internacional contestataria y crítica de las relaciones de poder que existen en la actualidad. Que tenga primeramente la capacidad de analizar la naturaleza del poder, las relaciones de poder. Y segundo, que tenga cómo criticarlas y finalmente cómo deconstruirlas o construir una alternativa. Más bien, construir una alternativa es el tercer componente. Es una tarea mucho más difícil que la tarea de la epistemología tradicional, que simplemente tiene que utilizar las bases ya existentes, que tienen 200, 300, 400 años en construcción, para difundir su narrativa particular adecuada para el momento particular en que se vaya a difundir. La tarea es mucho más difícil, bueno, triple del esfuerzo, como le estaba diciendo, pero es una tarea que hay que darse, porque de lo contrario no vamos a lograr resistir, porque tarde o temprano vamos a absorber esas narrativas y hacerla parte de nuestro entorno. Y entonces somos derrocados desde adentro, desde nuestro propio pensamiento, desde nuestra propia espiritualidad, y con el tiempo desvanece el espíritu de resistencia, de cuestionar, de criticar, de no aceptar. Entonces, la construcción de una epistemología alternativa, una epistemología del sur, es extremadamente importante. Porque no nos olvidemos, cuando siempre hablamos de una teoría política alternativa, y hay mucha gente que lo habla de las teorías, construir nuevas teorías, pero estamos perdiendo el tiempo. Porque si vamos a construir nuevas teorías y teorías alternativas en base a la misma epistemología tradicional que tenemos, bueno, las teorías nunca van a ser realmente alternativas. No van a ser realmente críticas, porque si estás empezando de la misma base, y disculpe la palabra, pero es la más correcta, desde la misma base podrida, entonces lo que te va a salir es igualmente podrido. Lo que hay que transformar es la epistemología propia, la ontología igualmente de los países del sur. Eso es lo que hay que reconstruir en primer lugar, para después tener teorías críticas, para después poder tener planes y acciones que verdaderamente transformen y que verdaderamente construyan una nueva realidad en nuestras sociedades. La base de todo es la epistemología. La epistemología es a donde se ocultan los hilos del poder. Y es solamente desde la epistemología a donde se pueden revelar esos hilos cuando están funcionando. Es la primera tarea de cualquier analista crítico si quiere convertir la realidad social en vez de meramente observarla o fortalecer las relaciones de poder que funcionan dentro de la misma. Eso es otro esfuerzo que se está haciendo intercultural entre países como Venezuela y como Irán, yendo al fondo de las bases epistemológicas que emplean los discursos europeos, los discursos occidentales. Esa es la verdadera lucha. Igualmente Irán y Venezuela la están encabezando, entre otros países, pero es muy, muy importante. Es otra cosa que también nos trae a un terreno común, países como Irán y Venezuela. Porque los dos, a pesar de las diferencias inmensas que pueden existir, tenemos ese territorio en común, que somos sometidos a teorías y concepciones occidentales fundamentadas en epistemologías igualmente occidentales. Entonces hay que transformar la epistemología para poder transformar la teoría, y a través de la transformación de la teoría es que logramos la transformación física, material de nuestra realidad. En ese sentido, cuando nos habla justamente de transformar esos cimientos epistemológicos para transformar las realidades, uno de los elementos que nosotros posicionamos dentro de las narrativas y dentro de las reflexiones tiene que ver con el sur global.
como categoría de análisis, ¿no? Digamos, el sur global como elemento que hace, pues, que pone en común las desigualdades, las formas de opresión, los mecanismos de exclusión, pero también las potencialidades, también esas posibilidades que tenemos para transformar el mundo, ¿no? Y en ese sentido se nos plantea que dentro de estos países del sur global estaría pues el eje de la resistencia, para el cambio. Me gustaría reflexionar junto con usted este eje de la resistencia que engloba a los países del sur global, esta categoría de resistencia, ¿cómo la analiza usted? Es decir, es a partir de la resistencia, hay que dar un paso más, además del tema de la resistencia, esta construcción epistemológica sería, además de estar en resistencia, crear espacios distintos de lucha a través de la conciencia, a través de la constitución de nuevos sujetos históricos. Es decir, ¿cómo valoramos el eje de la resistencia? ¿Cómo lo valoramos como categoría de transformación dentro del sur global? Bueno, yo voy a agarrar ese punto que usted me está diciendo, que si hay que hacer algo más. Bueno, nos recordamos, lo único que amerita transformarse es la realidad material. Hay que pasar por la transformación de ciertas otras realidades, de ciertos otros conceptos, sí, sí es verdad. Pero lo único que importa es la transformación de la realidad material. Recordemos lo que dice Marx, la idea del filósofo no es describir la realidad, sino transformarla. Y es la realidad material la que hay que transformar. Es la manera en la cual vivimos, la manera en la cual morimos, la manera en la cual nos mantenemos en pobreza, tanto material como de espíritu, y cómo salir de esa pobreza. Ese es el fin, ese es el objetivo. Cambiar filosófica y espiritualmente para mantener la misma realidad material y económica no tiene sentido. No tiene sentido porque eventualmente entonces el cambio filosófico, epistemológico, ideal se deslegitima. Porque ¿qué lograste? ¿Lograste cambiar las narrativas y más nada? No. Entonces, obviamente la transformación de la sociedad hacia algo más concreto, más justo, más humano, es el objetivo. Entonces, si vamos a construir nuevos sujetos, y sí, yo considero que eso es necesario, si vamos a construir nuevos espacios, igualmente necesario, todo tiene que tener un norte, y el norte es la transformación material de la realidad en la cual vivimos, hacia un mejoramiento, particularmente de las condiciones físicas, sí, pero también emotivas, espirituales e intelectuales de la sociedad. Pero irónicamente hay una relación muy fuerte, una correlación muy fuerte entre el mejoramiento de las condiciones físicas y económicas y el mejoramiento de las condiciones de educación, de preparación, de formación en cualquier sujeto. No estamos hablando solamente del sujeto de la actualidad, todos los sujetos, transformados o no transformados, revolucionarios o no revolucionarios. La relación es innegable. Es una correlación sólida y concreta, es innegable. Entonces, hay que transformar al ser, tanto en lo físico como en lo intelectual y espiritual. Pero en lo intelectual y espiritual nada más fracasamos. Pero igualmente en lo económico igualmente fracasamos, porque si dejamos el mismo sujeto en una nueva realidad económica favorable, entonces peor, se transforma en un sujeto que busca retomar las relaciones de dominio y de subyugación de nuevo. Irónicamente, no se libera. Entonces, ese es el problema. Hay que tener el balance y el equilibrio entre esas dos transformaciones, esos dos tipos de transformación. Ese es el gran desafío para los países del sur. Porque el error
el error del impulso desarrollista que empezó en los países del sur, no solamente en América Latina, pero también en países como India, Pakistán, Bangladesh. El error desarrollista de los 50, que sí entendió la necesidad de mejorar la condición de vida de sus ciudadanos. Pero el error del desarrollista fue darle más dinero, darle mejor condiciones de vida física al ser, y el ser se transforma por sí mismo. Eso no sucedió. Sucedió algo mucho más catastrófico. Sucedió una mutación, una aberración a donde el pobre tuvo más capacidad adquisitiva para eventualmente terminar entregando esa capacidad a unas élites, pero ya no de su zona, de su país, sino del norte. Igualmente, intelectual y espiritualmente quedó pobre. Entonces esa no es la receta, ni el contrario es la receta. Es un delicado equilibrio y balance entre crecimiento espiritual, intelectual, moral, académico, pero también crecimiento económico, adquisitivo, material, etcétera, etcétera. Y ese es el gran desafío de una nueva epistemología, de la resistencia desde los países del sur. Es lograr ese equilibrio, porque contribuciones y ayuda desde el norte nunca vamos a recibir, obviamente. Entonces es muy importante que entendemos que ese camino lo tenemos que hacer nosotros mismos y construirlo con ese grave problema de equilibrio, de balance entre esas dos necesidades conjuntas. Ya para finalizar, dentro de las afirmaciones que se hacen en este encuentro del presidente con el periodista, el presidente Maduro hace una afirmación y dice que el siglo XXI es el siglo de la justicia, es el siglo de la verdad, es el siglo de las grandes transformaciones. Nosotros hemos podido ver, usted lo mencionaba antes, lo que está sucediendo en Ucrania, los efectos que tiene sobre la soberanía de Alemania, pero además todos los procesos que se están viviendo en Brasil, en Colombia, los procesos pandémicos, crisis económica. El mundo está en movimiento y este movimiento está cada día evidenciando más las formas de opresión, de desigualdad, todas estas contradicciones que están moviéndonos, ¿no? Como sujetos. ¿Cómo entonces, es decir, cuáles son los elementos que usted considera necesarios a través de la organización, a través de la reflexión, para que el siglo XXI sea eso, sea el siglo de la verdad, sea el siglo de la justicia, sea un siglo ético? ¿Cuáles son esos grandes desafíos? Y me gustaría cerrar, ¿cuáles son entonces esos desafíos que tenemos justamente en la relación con Venezuela e Irán? Bueno, yo no soy tan optimista como el presidente Maduro. Yo no sé qué tanto podemos ser el siglo de la verdad y de la justicia. Pero definitivamente comparto el criterio que va a ser el siglo de la resistencia, del rechazo a las estructuras de poder construidas y consolidadas en el siglo XX y pasadas a las primeras décadas del siglo XXI. Está muy difícil que sea el siglo de la justicia y de la verdad por la tendencia del ser humano de querer dominar a los otros, subyugarlos y controlarlos. Y porque las relaciones entre países y entre naciones y sociedades que hemos construido están tan sedimentadas y tan consolidadas que la transformación es extremadamente difícil y lenta, porque no se trata de destruir para reconstruir, se trata de transformar lo ya construido, que es algo mucho más difícil y requiere mucho más tiempo. Cualquier cosa que estemos haciendo nosotros ahorita no la vamos a ver, la verán ni siquiera nuestros hijos, sino nuestros nietos. Por eso es que
Hay que entender que las transformaciones no se dan de un día a otro. Lo único que es rápido es la destrucción. La construcción dura mucho tiempo. Y la destrucción es así, de un segundo. Entonces, está muy difícil. Pero sí puedo compartir el mensaje de optimismo del presidente Maduro cuando habla de resistencia, porque en realidad ya estamos viviéndola. Ya él mismo es un ejemplo vivo y físico de esa resistencia global, de esa resistencia de los países del sur. Una gran parte de su gira ahorita fue en países que se consideran países del sur. Y eso es un gran contraste que yo quiero también resaltar para que veamos lo tan diferente y lo tan justificado que está esa separación entre norte y sur, conceptual, naturalmente, que tampoco es perfecta, pero está justificada. Mientras el presidente estadounidense, o bueno, la élite estadounidense, porque hablar del presidente por sí mismo, ya sabemos que es una pobre persona que le tienen que dar una tarjeta para saber a dónde se va a sentar y qué va a decir. Vamos a decir la élite que está detrás de él. Mientras ellos están bastante ocupados amenazando a países que sigan su línea agresiva para ver cómo destruimos a Rusia, el presidente Maduro ha estado muy ocupado construyendo puentes, resolviendo no solamente para su sociedad, sino para su región y para otras regiones. El mercado petrolero va a transformarse drásticamente en los próximos meses. Va a ser algo que no lo vamos a reconocer viéndolo desde el año 2014 o del 2010, producto de esta tragedia que está construyendo la OTAN en Ucrania, y que no es de Ucrania, es de todo el planeta, como cualquier persona crítica se puede dar cuenta. Y el mercado petrolero va a transformarse drásticamente. El presidente Maduro está tratando de colocarse muy exitosamente, creo yo, en la vanguardia de esos cambios que vienen, de esas inmensas transformaciones, y colocar a Venezuela en esa. Hay mucho daño que se le ha causado a la industria petrolera venezolana. Este señor está haciendo todo lo posible para reconstruirla y potenciarla. Y quizás en poco tiempo ya tendrá un rol bastante decisivo. Ya lo tiene ahorita, efectivamente, en el mercado petrolero mundial. Y eso va a tener consecuencias en los procesos de resistencia que estamos hablando en la actualidad. ¿Quién va a apoyar a Venezuela? Bueno, justo los mismos países a donde fue de gira el presidente Maduro. Entonces, el contraste es tan fuerte entre un líder del sur, como es el presidente Maduro, que está construyendo y echando puentes y está tratando de transformar de manera positiva, y otro en el norte que está aplastando cualquier tipo de resistencia o de rechazo a sus dictámenes y sus órdenes, que por lo general de constructivo no tienen absolutamente nada. Ese es el gran contraste que los medios de comunicación no te lo van a resaltar porque, bueno, tienen un interés de favorecer al agresor y acusar al agredido, a la víctima, de ser criminal. De nuevo, regresamos al problema de las narrativas, cómo se construyen las bases epistemológicas que permiten esas narrativas que se difundan y que no permiten narrativas contrarias y críticas que se difundan, etcétera, etcétera. Entonces, eso creo que es algo muy importante que tenemos que resaltar de esta gira del presidente Maduro, de esta entrevista a donde él está invitando, él mismo no lo está haciendo, él está invitando tanto a Venezuela como Irán, tanto América Latina como el Medio Oriente, a que impulse sus propias narrativas. Desde estos puntos que tenemos en común. Que nosotros las construimos. Él no la va a construir para nosotros. De la misma manera que el señor, o bueno, la gente que apoya al señor Joseph Biden, las construye ya preparaditas como una comida McDonald's para envenenarnos. No, las narrativas tienen que nacer de nuestros propios pueblos. Pero él está invitando en esa fue una de las cosas que yo capté más de esa entrevista. Está invitando a que nosotros produzcamos nuestras propias narrativas. Y esa gira
Aunque claro, yo coloco el énfasis en la parte de la transformación del mercado petrolero, porque de verdad geopolíticamente eso es vital, vital. Pero esa gira va más allá de eso, porque también está llamando a construir nuevas maneras de entender y ver nuestra realidad, pero que nosotros la vamos a construir. Él no la va a preparar como una hamburguesa McDonald's para que nosotros no la traguemos a la fuerza. Ese es el estilo del norte, no el estilo que viene desde el sur. Y eso yo creo que es muy positivo, porque aunque es más complicado y más difícil, a largo plazo eh, es más duradero, es más en sintonía con nuestras realidades y menos impuesto. Ahora, finalmente me estaba hablando de los desafíos de la relación entre la República Islámica de Irán y la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, irónicamente los desafíos existen, pero como que no resaltan y no salen a la superficie tanto, porque el esfuerzo de verdad que están poniendo los dos países para trabajar en sintonía es serio, es profundo, es fuerte, porque también es por las consecuencias y que se está jugando. Tanto Venezuela como Irán se está jugando su propia vida en este proceso de desafío y de resistencia. Entonces, no hay mucho espacio para tener fallas de comunicación o fallas de cooperación entre los pocos aliados que hay en resistencia. Pero yo diría que uno de los aspectos que se pudiera trabajar mucho más es que hay una inmensa acumulación de acuerdos de cooperación entre ambos países que se expanden y se echan atrás hasta el año 2006, cuando el presidente Chávez fue para allá. No sé si fue la primera vez que fue, una de las primeras. Hay una cantidad inmensa de acuerdos y hay muchos de esos acuerdos que no se han actualizado o no se han implementado. Hay que hacer una revisión de todos ellos y, más importante, hay que hacer comisiones que respondan directamente a las máximas autoridades, los dos presidentes, sobre la implementación de esos acuerdos. Venezuela necesita a Irán, eso sin duda alguna. Irán se beneficia inmensamente de tener un aliado como Venezuela. Yo creo que ese beneficio está ahorita en 60% de su potencial, pero no en 100. Pudiera llegarse a 100 si esos acuerdos de cooperación son la norma cotidiana, en vez de un registro y meramente un registro de lo que pudiera ser, en vez de lo que es. Eso yo creo que es una tarea pendiente de las cancillerías, de implementar, de hacerle seguimiento, de hacerla una realidad concreta, indudable. Eso creo que es bastante importante y necesario. Estos espacios, profesor, son justamente para eso, ¿no? Para poder debatir, para poder reflexionar sobre esas tareas que tenemos, sobre esas cosas en las cuales nosotros hemos venido avanzando, hacer conciencia, digamos, de la militancia, del compromiso y esas acciones que nosotros vamos adelantando justamente como pueblos del sur global ante las necesidades de transformación de nuestras realidades. Queremos agradecerle una vez más su participación y nos gustaría unas palabras para nuestra audiencia de Segundo Paso para Nuestra América, como despedida. No estamos en el siglo XX, estamos en el siglo XXI. Las guerras que se dan en países lejanos, como Ucrania, no tienen nada que ver con nosotros. Incluso eso era falso en el siglo XX, pero mucho más falso en el siglo XXI. Estamos entrando a un periodo extremadamente complejo y difícil, que cada vez va a ser más agresivo. Y por más que tenemos miedo de las bombas nucleares, y es muy válido, porque cada vez estas bombas están en manos de gente o agresivamente racista o problemáticamente senil. Aunque nos deberíamos preocupar mucho
por las armas de destrucción masiva física. Las armas del futuro, o no del futuro, de la actualidad, que se van a intensificar en los próximos años, son las armas de las medidas coercitivas unilaterales y de las narrativas que engañan a los pueblos, hacerlos apoyar lo que es falso y lo que no es a nuestro favor. Esas armas no son contrarrestadas por nuestros gobiernos, no serán contrarrestadas por nuestros gobiernos, por más revolucionarios que sean, como el de Venezuela. No es el gobierno venezolano que va a contrarrestar esas armas. Son los pueblos. Son los pueblos y su capacidad de entender, de analizar, de reflexionar y de autoeducarse. Esa es la única salvación. Ahorita el pueblo ucraniano está sufriendo las consecuencias irresponsables de su gobierno, que decidió entregar toda su soberanía a los intereses de Washington para continuar esta guerra fría que tiene Washington contra Beijing o Pekín y Moscú. De hace ya más de 10 años. El precio que está pagando Ucrania es gigantesco, pero no crean que es Ucrania nada más. En cualquier momento puede ser otro país del sur que por mala e irresponsable decisión de su gobierno se presta a ser instrumento en esta guerra. El único que puede resistir eso, con los pueblos, con su conocimiento, con su preparación, con su manera de deconstruir las narrativas que vengan del norte. Se ven que no es el siglo XX, ya no es el siglo XX. Estamos en una realidad tan diferente que ahora la verdadera resistencia está en nuestra mente, en nuestro espíritu y nuestro esfuerzo para desmontar narrativas que nos van a destruir como destruyeron al pobre pueblo ucraniano. Entonces, ya no podemos poner la responsabilidad y la falla en nuestros líderes, por más bueno o más malo que sea. Somos los primeros responsables de aceptar o rechazar las narrativas malignas y engañosas que vengan del norte. Ya es nuestra responsabilidad. No es de ellos y no es ni siquiera culpa de los del norte. Están siguiendo su naturaleza de dominar. ¿Cuál es la cosa que tenemos nosotros? Eso. Muchísimas gracias, el profesor Hassan, que nos ha acompañado durante la jornada de hoy. Muchas gracias. Segundo paso para nuestra América.